Bom dia, al fin es viernes, amigos y amigas, qué gusto poder acompañarles desde este espacio de las Warmis. Creo que ahí estamos, ¿no? Con el micrófono bien. Denny, ¿cómo estás? Buenos días. En este viernes que hemos propuesto realizar un foro para abordar uno de los temas que a mí me parece indispensables de que lo tratemos, de que pues le pongamos muchísima responsabilidad porque se trata del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Hola Sofi, qué gusto estar aquí nuevamente en las Warmis del barrio, llevándole la mejor energía. Ya se acaba la semana, es viernes, sé que ha sido unos días también bastante complicados, nos piden que nos separemos un poquito, pero bueno, estábamos acostumbradas a estar pegadas. Son las 9:13 de la mañana y nos pareció fundamental precisamente lo que decía Sofi, y es poder analizar de diferentes aristas, diferentes voces lo que está ocurriendo con las adolescencias en el país. Es algo que nos preocupa, que nos alerta, pero que además desde la comunidad hemos percibido que hay mucho temor también de denunciarlo. Ayer estábamos en la ferroviaria, esto al sur de Quito, y había algunas madres y padres de familia bastante consternados con lo que ocurre con los guaguas dentro de las escuelas y fuera de estas. Entonces, bueno, hemos planteado este espacio para poder analizarlo desde todas las voces, y claramente está abierto a la línea, las redes sociales de la radio, para que usted también, si tiene dudas, consultas, aquí hay expertos que pueden guiarle. Más adelante también les daremos las redes sociales, números, para que así puedan también así ubicarlos, es, ¿no? 3240-040 y nuestro canal de YouTube en Facebook, y también, lo decía, el canal de Facebook y también el canal de YouTube, Radio Pichincha. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros invitados porque el tiempo se nos acortó, ¿no? Está con nosotros Andrea Velasco. Ella es una madre de familia, como madre de estudiantes de establecimientos de educación pública, desea compartir sus preocupaciones sobre el incremento de la violencia que se evidencia en casos de bullying, agresiones físicas y abuso sexual dentro de los establecimientos educativos. Estamos también con el mayor Alejandro Isa. Él es jefe de la DINAPEN de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, tiene especialidad en la policía, en la niñez, adolescencia, y ha realizado también estos estudios en la Universidad Central. Además ha realizado un curso en relación a la pornografía infantil, también al ciberdelito desde la Embajada Americana. También tiene una maestría en perfilación criminal y detección de la mentira, también un curso de investigación del delito. Ha hecho diferentes seminarios en protección integral de la niñez y adolescencia. Vamos a saludar también a Felipe Gómez Cárdenas. Él es psicólogo graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como psicólogo clínico en el 2017, comenzó su práctica profesional en la Fundación Equidad como psicólogo clínico. En noviembre de 2021 se acreditó como perito en psicología clínica de la función judicial y actualmente trabaja en la Fundación Terra des Hommes, apoyo a la infancia, en calidad de consultor, brindando atención y acompañamiento psicoterapéutico a los y las adolescentes que han salido de los centros de adolescentes infractores en procesos de reintegración integral. Y también estamos, y es nuestro último invitado, él es Neri Padilla, él es presidente nacional de la FEWE, es asimismo expresidente de la ASO, es de la carrera de Psicología Educativa, exsecretario nacional de la FEWE, secretario de la LDUA de la UCE, presidente nacional de la FEWE, y además también fue huelguista de hambre por 19 días por la equiparación salarial de los docentes. Además también ha hecho, sí, ahí estamos. Sí, creo que me estaba extendiendo. 9:16, bueno. Queremos proponerles que conversemos libremente de lo que está pasando en los establecimientos educativos. Como antecedente, algo que ha levantado muchas alertas, el caso de suicidio de una joven de segundo de bachillerato del Colegio Mejía. Ella, según los testimonios que se tienen hasta ahora, ha sido víctima de bullying y tomó esta lamentable decisión de quitarse la vida, ¿no? Pero esto nos vuelve mucho a revisar qué está pasando dentro de los establecimientos educativos. Desde el Ministerio de Educación se ha comunicado que sí, que efectivamente hubo esta alerta, hubo una agresión que no recibió la atención debida y que no se activaron los protocolos como debían. No se hizo la denuncia, básicamente. Los padres de la chica no hicieron la denuncia, el colegio tampoco hizo la denuncia, y esto pudo haberle salvado la vida. Otro antecedente tenemos hace no mucho en el Colegio Primicias de la Cultura de Quito. Jóvenes que estaban asistiendo a un evento del colegio tuvieron un encuentro que terminó con heridas
que decimos nosotros de arma blanca, sin embargo nos han dicho que se trata de material que se lleva al colegio como estiletes, como tijeras. Tenemos el caso en el liceo policial de un niño de 9 años que fue agredido sexualmente por sus compañeros, quienes lo golpearon, quienes pues lo agredieron sexualmente también en el baño de la institución, y así otros casos que también han alertado a las autoridades. Y estos de algunos de los pocos casos que les puedo mencionar, pero hay muchos más en muchos establecimientos educativos, y esto a los padres nos hace sentirnos inseguros. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Realmente están seguros dentro de los planteles educativos? Esta alerta, que no es una alarma, pero sí es una alerta importante para que miremos mucho más qué está pasando con nuestros niños. Vamos a empezar con una madre de familia, precisamente para que nos cuente cuáles son sus preocupaciones. Andrea, muchas gracias por estar hoy aquí en este espacio de las Warmis. Hola Sofía, muchas gracias chicas por la invitación. Bueno, primero pues realmente uno como madre de familia siempre espera que cuando un hijo sale de la casa pues llegue al lugar que se le indique y llegue seguro, tanto fuera de la casa como dentro de las instituciones infantiles, o sea, pequeños o grandes. Pero realmente es un poquito del temor, el miedo que uno como padre de familia sabe que aparte de dentro de la institución, afuera también hay un poquito de riesgos que nosotros estamos pasando, no solo nuestros niños sino nosotros también. Pero sí nos ha preocupado tanto que padres de familia que nosotros enviamos a nuestros pequeños al colegio pensando que de parte de nuestras compañeras profesoras, madres de familia, ellos van a estar seguros y tranquilos ahí. Pero lastimosamente ha llegado casos muy, muy serios, muy complicados, que nos pone a nosotros en una alerta de saber cómo poder enviar a su hijo con la seguridad de que no le pase nada, cómo saber que nuestro hijo está bien dentro de las instituciones, aparte de que sabemos que es algo necesario para ellos en esta actualidad, lo que es el estudio, es lo más principal para ellos, pero la seguridad, ¿quién nos da? ¿Quién nos tiene a nosotros tranquilos en casa, en los trabajos, sabiendo que nuestros hijos están estudiando y que no va a pasar nada dentro de las instituciones? Hay cosas que nosotros como padres de familia no podemos decirlos por tener el cuidado de nuestra protección como persona, incluso con nuestros pequeños, porque no sabemos qué represalias pueden tomar chicos más grandes o tal vez de la misma aula. Es un poquito complicado la situación porque no se puede manejar en la medida correcta que debería ser dentro del colegio. Perfecto, estas son las preocupaciones, Denny, que tienen los padres, ¿no? Las madres, quienes tenemos hijos pequeños, todo el tiempo estamos como que en esa expectativa de qué hacemos para protegerlos. Y que además no debería ocurrir eso, ¿no? Claro. Que estemos en este momento no significa que eso sea lo correcto. Yo quiero con eso agregar y sumarte, Neri, porque las preocupaciones de los estudiantes son muchas, porque ahora no solo tienen que sortear este tema de la inseguridad y de las posibles extorsiones que pueden vivir y las violencias, sino que han tenido que luchar también en las calles, exigirle a los gobiernos que les garanticen derechos, presupuestos y que mejore la calidad de educación en el país. ¿Qué está pasando ahora, Neri? ¿Qué ocurre con las adolescencias? Estamos en medio de una transición de autoridades locales, donde además hay bastante expectativa de cómo se va a asumir estos nuevos retos en la capital. Saludar, muchas gracias por el espacio. Soy el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y en esta perspectiva nosotros vemos el tema de la inseguridad desde un elemento general y particular también. Es decir, hay elementos macro, meso, micro y macro, en los cuales todos confluyen en una perspectiva de generar una influencia. ¿A qué me refiero con los elementos de EXO? El tema del sistema. Nosotros tenemos un sistema de corte neoliberal en el cual se prioriza el tema machista y patriarcal, y esto se reproduce a nivel educativo también, en las universidades y también en el tema de las unidades educativas. Y otro elemento también es que no se ha dado los recursos pertinentes para garantizar seguridad y sobre todo para actualizar los protocolos que son caducos y sobre todo revictimizan a la víctima en la mayoría de los casos. Por ejemplo, tú que estás más en contacto con los estudiantes, ¿qué es lo que estás escuchando ahora? ¿Cuáles son los casos que más lastimosamente se están repitiendo? O que que se están conociendo, porque que no se hayan hablado no significa que no hayan existido, ¿no? En las universidades, por ejemplo, en la Universidad Estatal de Bolívar, una compañera denunció que un docente le acosaba constantemente y él le planteaba que para pasar la asignatura tenía que verse con él los fines de semana, tenía que ir a otros lugares fuera de la universidad, y esto generó
Luego de esta denuncia, más denuncias, más de 20 denuncias. Nuestras compañeras desde AFU y demás están luchando en la Universidad Estatal de Bolívar, que hasta la fecha aún no se pronuncian, aún no dan una resolución definitiva respecto a la destitución del docente, puesto que la compañera llevó todas las evidencias, capturas, audios y demás, pero aquí viene un tema. Hay abuso de poder y también un elemento de jerarquizar, en la cual los estudiantes siempre están en una posición de poder menor frente al docente, y frente a ello el abuso de poder es constante en las unidades educativas y en las universidades. Bueno, esto yo le puedo decir, le comentaba antes de entrar al programa al mayor Isa sobre lo que mencionaban del Colegio Primicias de la Cultura de Quito. Yo pedí que venga un representante y me dijeron, tenemos prohibido y incluso como una amenaza por parte de las autoridades del plantel de que hablemos sobre el establecimiento educativo, y me pidieron que simplemente lo mencione, pero no podían venir. Les da miedo dar la cara y plantear los problemas de las instituciones educativas, y cuidar la imagen institucional hace precisamente que no se denuncie. Mayor Isa, ¿por qué no todos los casos llegan a conocimiento de ustedes? Porque en este caso que estábamos hablando del tema el Colegio Mejía, nunca llegó a conocimiento de ustedes esta agresión entre pares en el establecimiento educativo. Sí, muy buenos días con ustedes, igual con los radioescuchas. Si bien es cierto lo que comentaba el compañero que antecedió la palabra, lastimosamente nosotros hoy por hoy como Policía Nacional, comunidad especializada en lo que es niñez y adolescencia, muchas veces estamos atados a los procedimientos en los cuales lastimosamente, específicamente el Ministerio de Educación, limita mucho el acceso para nosotros poder evidenciar e identificar estas problemáticas, ¿no? Hemos tenido ya casos donde efectivamente hemos logrado identificar vulneración de derechos, delitos, ¿sí? Delitos muy graves que se han cometido, pero lastimosamente los protocolos que ellos hablan y que defienden mucho son unos lineamientos internos que son acuerdos ministeriales que yo considero como oficial de policía y como protector y garantista de derechos, que primero está la ley antes que los protocolos. Así que yo ahí les he hecho un llamado de atención. Hoy por hoy estoy trabajando en la mano con mesas interinstitucionales, tratando de visibilizar estos delitos. No podemos nosotros esperar 24 o 48 horas para poder denunciar un delito, una vulneración de derechos, con la excusa o el pretexto de que pues tienen que realizar un informe y poner en conocimiento a la autoridad, ¿no? Y la autoridad en este caso serían los representantes de los colegios, que son los directores, y a su vez los distritos, y no la parte legal, ¿no? Que en este caso sería la policía, o en este caso también la parte judicial, ¿no? Si se trata de delitos. Es así que hoy por hoy, bueno, hemos tenido buenos nexos con el Ministerio de Educación. Hay muchas personas comprometidas que lastimosamente también se sienten atadas de manos por los jefes, la jerarquía que hablaba justo, donde ellos también no pueden realizar más allá de lo que les permite, porque de una u otra manera están tratando de limitar esta información. Los casos que están saliendo hoy a la luz pues son casos que ya se les ha salido de la taza. Creo que se ha derramado ya toda la contaminación que está viviendo las instituciones educativas, y eso es lo que nosotros hoy por hoy como DINAPEN estamos realizando capacitaciones. Créanme que la fortaleza que hoy tengo es que me permiten todavía ingresar a las instituciones educativas a poder capacitar a nuestros niños, niñas, adolescentes, a los padres de familia, a los docentes, indicarles las rutas, cuáles son los caminos de los que ellos tienen que tener conocimiento para que denuncien y no queden en la impunidad, ¿sí? Muchas veces nos hemos topado también con el tema de que cuidan el buen nombre de la institución y no les importa el tema de lo que pase con nuestra niñez y adolescencia, y eso nosotros hemos puesto en conocimiento de la autoridad. De hecho, justo un caso del que usted hablaba, tuvimos un caso X que hoy por hoy policías están denunciados por haber ingresado a una institución educativa a tomar un procedimiento. ¿Denunciados por quién? Denunciados por el rector, en este caso el colegio, que hace acusaciones que para mí no están bien, pero en todo caso se está ventilando esto internamente en la policía, incluso creo que están en la parte legal, policías que actuaron de una manera legítima en flagrancia por una presunta vulneración de derechos, y sin embargo pues miren cómo actúan estas instituciones, ¿no? No puedo dar nombres porque en realidad ustedes saben que y entienden que hay que cuidar también el tema de nuestros niños y adolescentes. Y con el tema de primicias de la cultura también tuve yo alertas, ahí nos permitieron el ingreso
colaboramos como DINAPEN, siempre hemos estado presentes en los procedimientos y en los procesos de acompañamiento, tanto para las víctimas como en este caso para los adolescentes que están dentro del tema de infracciones penales. Nosotros siempre estamos propendiendo a garantizar los derechos. Eso que quiero que entiendan las personas que escuchan. Nosotros como DINAPEN, como Policía Especializada, no vulneramos derechos. Y eso tienen que entender el Ministerio de Educación. La Policía Especializada lo que busca es la protección integral de este grupo vulnerable. No nosotros vamos en este caso, a ser los principales que pese a los delitos vamos a entrar a vulnerar derechos. Yo le escucho, Mayor, y entiendo que hay instancias, hay protocolos que, bien lo decía Neri, en algunos casos no son los adecuados, pero por ejemplo, cuando escuchamos este tema de llevar armas a las escuelas, hay denuncias de también ya bandas que están en las escuelas, que se asocian con las adolescencias. Digo, ¿cuál es lo que debería ocurrir? Porque hay muchos padres que posiblemente ni siquiera conocen, no saben qué hacer y bueno, por eso se entorpecen los procesos, porque la información finalmente no es clara. Así es, bueno, hoy por hoy estoy identificando como jefe de la INAPEN de la Zona 9, estoy identificando las problemáticas de varios colegios. Uno de ellos estamos hablando del tema del consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Estamos hablando que ya están hoy por hoy el tema de los tabacos electrónicos que están utilizando, les están vendiendo a los niños, ya no ni siquiera desde los adolescentes, sino desde los niños, están vendiendo en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Lastimosamente ahí también hemos tenido un poco de trabajo con el ministerio para tratar de ver cómo se norma esta situación y al menos se regularice esta parte, porque en la parte legal no hay nada que el policía pueda hacer por el uso de los cigarrillos electrónicos. Tenemos casos de delitos de violencia sexual, tenemos hoy por hoy el tema de lo que hemos trabajado y estamos viendo con Fiscalía de Adolescentes Infractores retomar los operativos en instituciones educativas, que era de una otra manera una fortaleza para tratar de al menos de las organizaciones delictivas que se dedican a captar. ¿Los casos de violencia sexual dentro de la escuela por parte de docentes? Bueno, no puedo hablar directamente de docentes, pero sí hablamos de victimarios, a veces entre pares, puede ser incluso, depende, ¿no? De los casos que llegan a conocimiento. Hemos tenido casos también de profesores de educación física, casos que estamos en investigación, ¿no? Con la nueva unidad que también se creó dentro de nuestra dirección, que es UNCIS. Así que son casos que no son casos muy determinados direccionados hacia diferentes personas. No Pero solo ¿hay la capacidad educativo de abordar todas estas problemáticas o se sienten ya sobrepasados? Hoy por hoy estamos en realidad colapsando con el tema de todo lo que se nos está viniendo, porque también, un poco estamos hoy por hoy tratando de conseguir el apoyo de mi comandante general para poder duplicar los policías aquí en Quito. Estamos alrededor de 20 agentes para todo el distrito metropolitano de Quito. Y como ustedes saben, la problemática en niñez y adolescencia está creciendo día a día. Así que, sin embargo, no hemos bajado la guardia como unidad especializada. Nos hemos apoyado también en el eje preventivo, nos hemos apoyado en unidades especiales para tratar de aperturar investigaciones y de una u otra manera dar una solución a estos problemas, tanto en la institución como también a las familias, ¿no? Como decía la señora, tiene razón. Hay muchos casos que nosotros tratamos también de dar una continuidad, un proceso y también hacerle sentir a las personas que denuncian que estamos nosotros pendientes. No es que yo denuncio hoy y mañana me olvido y de aquí en un año regreso y digo, voy a empezar nuevamente a investigar el caso de tal persona. ¿Sí? Mayor, vamos a seguir dialogando. Quiero integrar también esta conversación a Felipe Gómez, él es psicólogo y bueno, ya leíamos en su perfil, él trabaja también con la rehabilitación de adolescentes infractores, ¿no? Hace unos días el Ministerio de Educación realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sistema Educativo. Nosotros los invitamos precisamente para que se exponga cuáles son las acciones, más allá del evento que estuvo bonito, que estuvo chévere en el Estadio del Aucas. Se habla de reconocer, acompañar y actuar, ¿no? Identificar los riesgos psicosociales, desnaturalizarlos, hablar sobre estos, dicen acompañar, brindar apoyo psicosocial y socioemocional a estudiantes por parte de las personas adultas y actuar, identificar y atender los casos de riesgos psicosociales para restituir los derechos. Esto queda bonito, pero en el papel, pero en la práctica, ¿cómo se tiene que llevar a cabo esta prevención de riesgos psicosociales en el sistema educativo? Y cómo se interviene también, porque bueno, el mayor decía, hay una necesidad de intervención, pero ¿cuál es la forma correcta de intervenir desde toda la comunidad educativa? Bueno, primero que nada, buenos días con todos los radioescuchas y con los compañeros panelistas. Bueno, para comenzar es interesante lo que mencionas del hecho de que se generan
digamos, campañas o por proyectos por parte del Ministerio de Educación, había uno que se llamaba, y que está en vigencia todavía, que se llama Campaña Más Protegidos, Más Unidos. Hablamos justamente de buscar más protección a los niños, pero ¿dónde realmente radica esa protección? Hace poco menos de 2 años, cuando empezaba el tema de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, se había reducido el presupuesto a educación en un índice bastante considerable. Aparte de eso, muchas veces se direcciona la responsabilidad al DS, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, pero justamente el DS no se puede dar abasto para promover todos estos protocolos o todas estas campañas de concientización sobre el acoso escolar, sobre suicidio, sobre violencia como tal. Porque dentro del DS, si bien es digamos, el cuerpo que está encargado de velar porque se garantice la integridad tanto psicosocial como psicoeducativa y como psicoemocional de los niños, niñas y adolescentes en las unidades educativas, el DS establece que cada institución educativa, por cada 300 estudiantes, va a contar con un profesional de la salud, con un profesional, ya sea psicólogo educativo o psicólogo clínico. Eso quiere decir que si es que llegamos a los 599 alumnos, solo va a contar con un profesional de la salud para abarcar todos los casos que se den, todas las situaciones de riesgo que se generen y todas las vulneraciones que se generen. Entonces, sí es interesante considerar esto, porque pasados los 600, digamos, solo se aumenta un psicólogo educativo. No se aumenta un psicólogo clínico, si se aumenta un trabajador social. Pasados los 600, se aumenta un psicólogo clínico más. Llegando a los 900, contamos con 2 psicólogos educativos, 2 psicólogos clínicos y un trabajador social para la institución educativa. En la mayoría de instituciones educativas, sobre todo estatales o municipales, constan más de 1.500 estudiantes. Y dice que por cada 1.200 aproximadamente, pueden empezar a contratar un profesional más, justamente respondiendo a las demandas, ya sea un psicólogo clínico, ya sea un psicólogo educativo, o ya sea un trabajador social. Entonces no se dan abasto. Si es que ellos tienen que intervenir, digamos, en el peor de los casos, con 50 estudiantes al mes, a la semana, que vienen y presentan problemas de conducta, ya sea porque están sufriendo problemas en el hogar. No solo son cosas que hay que ver en el colegio como tal, también hay que considerar el contexto social de las personas, de los estudiantes, de qué familias vienen, de qué estratos sociales. Todo eso justamente también hace que se potencien estas situaciones de riesgo para los adolescentes. Y no hay justamente abasto para poder generar planes de contingencia o protocolos, como bien decían mis compañeros panelistas, que ya de por sí están perdiendo vigencia, ya no son aplicables. ¿Cómo podemos seguir esperando que se cuente solo con un profesional por cada 300 estudiantes, cuando la demanda es evidente? Están habiendo cada vez más casos de abuso, cada vez más casos de violencia, incluso está empezando a haber presencia de bandas dentro de las instituciones educativas. Y si es que no damos abasto a los profesores, a los educadores, van a ser justamente, se les van a pasar por encima, por decir de una forma. Es importante lo que estás mencionando, Felipe, porque yo siempre que leo los comunicados del Ministerio de Educación y dicen se cumplieron los protocolos, digo, bueno, entonces esos protocolos no están funcionando, porque si es que se cumplieron y se vulneró igual los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pues no están funcionando, y ahí también tienen que apuntar. Tenemos que hacer una cortísima pausa y regresamos enseguida con este foro. Si ustedes tienen alguna inquietud, quieren hacerlo, quieren plantear alguna situación que está ocurriendo en algún plantel educativo o lo que les está ocurriendo a sus hijos, por favor llámenos al 3240 040 3240 050. Volvemos. Las Guarmis del Barrio.
Regresamos a las Guarmis del barrio, son las 9:39 de la mañana y la verdad que las cifras, los datos nos siguen, la verdad, espeluznando. Hay un problema grandísimo que merece una observación profunda y un interés, sobre todo de las autoridades. En el 2017, en el Ecuador, 1 de cada 5 estudiantes entre 11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar. Esto es de acuerdo al estudio de violencia entre pares en el sistema educativo. Esto es una mirada en profundidad del acoso escolar en el Ecuador presentado por la UNICEF. A nivel nacional, el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes entre 11 y 18 años, es decir, que 1 de cada estudiante ha sido víctima de un acto violento de manera reiterativa. Estos son datos de hace un par de años, sin embargo, preocupa porque algo que ha tocado también los corazones de los padres, de la ciudadanía, es que estemos hablando de cifras en incremento de suicidio infantil. Eso es algo que en la vida se puede normalizar, ni responsabilidad, es algo que debemos debatirlo. La verdad que hay varios temas acá y yo me pregunto, Andrea, vos, ¿cómo te sientes? Porque precisamente eso decía, ¿no? Con un mundo tan caótico, los padres tienen que salir a trabajar, un sistema que te obliga a salir a trabajar, a buscar qué llevar a tu hogar, etcétera. Ahora preocuparse incluso del trabajo de las autoridades de los planteles educativos. Dentro de la institución, tener la preocupación que dentro de una institución que uno piensa es que vamos a evitar los problemas, están sucediendo. Es un caso de inseguridad y tampoco que nos cortan las alas como padres de familia. Mira, yo también fui docente, yo también tuve una institución, más de 10 años de funcionamiento, y más o menos uno como padre de familia se pone en el pie de los profesores, de los estudiantes y de como padres, pero también nos quedamos en la deriva porque no sabemos a dónde poder seguir el camino para poder controlar este tipo de situaciones, porque muchas veces las autoridades nos ponen el alto en que no se puede decir, no se puede denunciar, no se puede tener la apertura con alguien más. ¿Y qué nos toca a nosotros como padres de familia? Callarnos, esperar que ellos resuelvan, esperar que las autoridades den parte a esto para poder que las autoridades tomen las medidas correctas, porque muchas veces, en mi caso, hemos visto casos muy fuertes dentro de las instituciones, pero que creemos que ya está compartido a los señores, a las personas pertinentes para tomar estos actos, en poner un alto, pero nunca no han llegado, exacto, no han llegado a la fuente, se puede decir, para poder controlar esto. Entonces nosotros como padres... ¿Qué te dice tu hijo, tu hija, que después de venir de la escuela, de qué señales y alertas estás pendiente? El bullying, porque es un caso que sí empieza fuerte en las instituciones. Creo que desde los más chiquitos son los más afectados con los más grandes. Mira, años de experiencia como profesional en el tema de profesora, he visto casos muy fuertes, pero no he visto como ahora se está dando lo que es el abuso de los más grandes a los más chiquitos. Mis hijos tienen entre 8 y 9 años. Entonces, en esas edades uno empieza a explorar y a aprender cosas nuevas de los más grandes. Pero muchas veces tratan de involucrarse, vienen a mi casa y me dicen, mami, pero yo quise jugar con los grandes abusaron, me empujan, me pegan, Hubo una vez con mi hijo incluso que llegó y así, bañado en yogur. Yo, hijo, ¿qué te pasó? Me dice, mami, sin querer, jugando con los grandes, le lancé la pelota a un niño más grande. Vino el grupo de los más grandes y ¿qué hicieron? Me bañaron en yogur. ¿El qué hizo? Sí, mi hijo tiene un temperamento fuerte, pero no se puede poner a estar discutiendo con los más grandes. Entonces, esas son las cosas tan pequeñas que los niños creen que son, pero al final no lo son, porque de esto empieza a abarcar cosas más grandes y que no se pueden controlar. Claro, eso tienen que estar pendientes, ¿no? Los maestros, yo sé que no pueden poner un policía o un inspector para cada estudiante, sin embargo, los espacios en los que hay confluencia de estudiantes o incluso también los espacios que están apartados, de alguna forma tienen que estar vigilados. Y Neri planteaba algo que también me parece importante decirlo, y es que hay un machismo estructural en nuestro país que termina siendo y poniendo en riesgo también a los estudiantes, porque cuando entran a primer año de colegio les empiezan a hacer estas iniciaciones que van marcando quiénes van a ser los agredidos durante todo el ciclo escolar y quiénes van a ser los agresores, y no sabemos qué está pasando con los chicos que también son agresores, ¿no? Neri, antes de que me contestes, tenemos una llamada telefónica, vamos a escucharle. Buenos días, por favor su nombre y cuéntenos su aporte para el día de hoy o si tiene alguna inquietud. Muy buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Sí, ¿aló? Sí, ¿Aló? le escuchamos. Sí, ¿me escucha?
Yo les saludo desde acá, desde el barrio El Tingo, en Alangasí, y mi nombre es Esperanza. Hay una situación mía personal con un nietito que tengo en la escuela Osvaldo Guayasamín. El niño está en 6º grado y hay una niña que lo está acosando. Ya mi hijo ha presentado la denuncia respectiva ante la profesora, pero la profesora realmente no ha hecho nada y sigue el acosamiento. Entonces yo lo que quisiera es que el mayor, como dice que va a las escuelas, a las instituciones, la escuela Osvaldo Guayasamín queda al lado del estadio del Aucas. Me gustaría que él pues diera su charla para que ahí puedan los niños saber cómo canalizar este tipo de acciones, porque en realidad sí está bastante grave la situación del acoso que se están dando entre compañeros. Ya el acoso ya es de varios meses, desde que inició el año escolar, porque esta niña no ha estado desde el primer año, sino que este año recién ha ingresado. Como le digo, ya ha hecho mi hijo la respectiva denuncia ante la profesora, pero la profesora no ha estado en inacción. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el planteamiento, nos dice, claro, es durísimo hablar de una niña que agrede a otro niño y pensar que pueda intervenir la policía, es como muy complejo también, ¿no? Por eso ya le vamos a consultar al mayor, pero sí quisiera que me responda también la pregunta, la inquietud que le hacía Neri, sobre cómo también trabajar con los chicos y cuál sería el planteamiento para tratar de reaprender y de hacerles a algunos chicos que se enteren de que las cosas no son así, de que no está bien mantener esa estructura también machista y patriarcal. Aquí vienen elementos muy claves. Primero, que en la Constitución, en el artículo 393, allí establece que es una obligación del Estado garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas. Esto en realidad no se ha establecido en el país, no hemos visto resultados que competan a la realidad objetiva de cada una de los espacios en el ámbito de la prevención, en el ámbito también del trabajo que pueden desarrollar los psicólogos educativos con el trabajo interdisciplinario con el resto de profesionales, los psicólogos clínicos, de trabajo social y demás. Y además es importante mencionar que se ha buscado privilegiar el tema del apoyo psicológico. Debemos recordar que pasamos de una pandemia en la cual se incrementaron los hechos de violencia intrafamiliar y demás, y acceder a un servicio psicológico tiene un costo. En nuestro país no se garantiza abiertamente un proceso en el cual seamos garantes, en los cuales podamos ingresar al proceso de atención psicológica y demás. Y en el interior de las instituciones se establece un espíritu de cuerpo. ¿Por qué lo menciono? Desde el 2018 al 2020 salió un nuevo caso en el Mejía, en el cual 28 niños y niñas fueron abusadas en la perspectiva de taparles la boca, amarrarles las manos y otro tipo de vulneraciones muy complejas que salen a la luz fruto de todo lo que pasa en cada una de las instituciones educativas. Y frente a ello, es importante mencionar que estas acciones del Estado también tienen que estar impuestas en el presupuesto para garantizar estos elementos. Y por ejemplo, en las universidades se le adeuda $131 millones a las universidades. No se invierte en educación, que es clave para lograr garantizar este cambio que mencionaba de sistema, en la perspectiva de tener presentes todos estos elementos. Y además es importante mencionar que se archivó una ley, se archivó la Ley Orgánica de Educación Superior. En esta ley, en los fines de educación, se hablaba de actuar frente a los actos de acoso, de violencia, y además se buscaba bloquear que autoridades o representantes estudiantiles que hayan sido vinculadas a acoso, abuso y corrupción estén en estos cargos dentro de la universidad o que tengan un margen de representación estudiantil. Entonces nosotros vemos desde varias aristas, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde las seccionales, que en realidad no se está priorizando todos estos elementos. Y le decimos al ministro Zapata, él mencionó que hay 60,000 policías, pero él lo mencionó en la perspectiva de la represión.
Ahora, ¿dónde están en la perspectiva de la inseguridad? Afuera de las universidades y afuera de las unidades educativas. Necesitamos seguridad integral en cada uno de los espacios en los cuales desarrollamos nuestras tareas. Que escuchar, Neri, ese detalle de los casos, o sea, uno, con todo el respeto a la audiencia, ¿qué carajo nos pasa como sociedad? O sea, con los niños, con las niñas, porque podemos estar debatiéndolo y realmente, lastimosamente, salimos de acá y eso va a seguir ocurriendo. O sea, y es este doloroso, caso que ¿no? menciona Neri pasó años atrás y según veía un tuit de Sibel Martínez, no ha ocurrido nada con ese caso, y ahí estamos hablando de un delito, ¿no? Porque cuando un niño agrede a otro niño, pues los niños son inimputables y debe tener otro tratamiento, pero en este caso, cuando un adulto es el que agrede a un menor, estamos hablando sin duda de un delito, y ahí también mayor, precisamente respondiendo a la inquietud de la señora cuando decía, un niño está agrediendo a otro niño, ¿cuál es el procedimiento? Porque ahí entiendo que ustedes, es compleja también la intervención o tiene que llegar a ¿en qué momento puede intervenir realmente la DINAPEN? Bueno, así un tip rapidito para la ciudadanía. Hay que considerar que nosotros como policía investigamos el tema de lo que abarca los tipos de maltrato, ¿no? En este caso sabemos que tenemos maltrato físico, psicológico, sexual y el institucional, que es el que estamos tratando, ¿no? Entonces, efectivamente, pues hay que determinar en realidad cuáles son los principales actores de esta problemática. Si estamos hablando de niñas, como bien dice la compañera, pues nosotros en realidad ahí no tenemos competencia, injerencia, pero sí podemos levantar un parte policial tomando contacto con las autoridades del plantel. Incluso creo que está dentro de los protocolos que ellos realizan, en donde nosotros levantamos la información y ponemos en conocimiento de la autoridad. En este caso tenemos las juntas cantonales de protección de derechos, las cuales de ellos pues llaman inmediatamente a sus representantes legales y empiezan un proceso, ¿no? Ellos dictan medidas de protección a favor del niño, ¿sí?, para que éste pues tenga un tratamiento psicológico, se vea un lineamiento que esté siguiendo en la familia con respecto tanto al victimario, al presunto victimario, como a la víctima, ¿no? Entonces ahí les dan ellos un seguimiento. Y nosotros como INAPEN lo que hacemos es complementamos la parte investigativa que ellos requieran, el entorno familiar, activan muchos protocolos que tienen las juntas, ¿sí?, donde también tienen ellos sus técnicos, tanto psicólogos como trabajadores sociales, y en base a eso llegan a veces a unas audiencias de conciliación entre las partes. En este caso, los padres, que serían los responsables del tema o la situación que pasó en las unidades educativas con respecto a niños. Con adolescentes, nosotros pues ya sabemos que ya tienen responsabilidad legal, así que si hay algún cometimiento de una contravención, pues nosotros también ponemos en conocimiento de la autoridad. No es un tema de que yo tengo que saber como representante legal del colegio, hago un informe y se acabó el tema, y llamo a los padres y hacen conciliación. Primero, porque ellos no son conciliadores, eso hay que entender. Ellos no están dentro de un tema legal. Aquí hay una autoridad, hay un juez que en tema de contravenciones de adolescentes, él tiene que conocer cualquier tema. Y él es la parte que debe de sancionar o debe llamar y dictaminar medidas de protección a favor de los niños. Lastimosamente esto está pasando. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas están lavando la ropa adentro. No permiten que entren otras personas, otros actores del Estado que puedan de una u otra manera mermar estas conductas de los adolescentes que lastimosamente van avanzando, ¿sí?, en el tema de violencia, en el tema del acoso. Si nosotros frenamos desde un inicio, podremos tal vez salvar una o dos vidas, como pasó lo de la adolescente, que ya como se fue de las manos, se está ventilando el tema de que hubo algo de acoso, ¿no? Como yo le decía a usted, no está comprobado. Vida, ¿no? Nosotros estamos dentro activando un tema investigativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación habla de que el tema no es que existió el tema de acoso en la parte interna. O sea, ellos están por ahí tapando el tema, no se sabe, todavía no puedo llegar o acceder a esta información de una manera veraz, oportuna, para yo poder judicializar y dar una continuidad a una investigación, ¿sí? Que si es que ya las autoridades ahora conocen por el parte policial que se elaboró, vamos a tratar de abrir una investigación para determinar la responsabilidad de los adolescentes que participaron, si es que así lo fuera, ¿no?, el hecho. Entonces, yo quiero con esto recalcar a la ciudadanía. Nosotros estamos avanzando mucho como DINAPEN, estamos capacitando. Como ustedes escucharon, mi limitación un poco del tema del personal, pero sin embargo tenemos la fortaleza de buscar equipos o unidades que nos han apoyado.
Trabajamos mucho con la Embajada Americana, hoy por hoy tenemos mucho apoyo de ellos. HCI es una de las instituciones de la policía que nos ha apoyado mucho con OUAR, con este caso con Tierra de Hombres, que también nos apoyamos y trabajamos en todo lo que es niñez y adolescencia. Así que yo creo que ahí también tenemos esta fortaleza como país de tener instituciones y tener personas comprometidas en el campo de la niñez y adolescencia. Pero Mayor, Neri decía algo, decía 60.000 policías existen en el país, según ha dicho el ministro Juan Zapata. ¿Por qué hay tan poco personal enfocado en el tema de niñez y adolescencia? Bueno, hoy por hoy es unas decisiones que algún rato comentábamos con mis jefes, que requerimos nosotros que se potencie la DINAPEN. Entendemos que hoy, como les dije, no hay policías para que se abastezca tanto caso que estamos teniendo, al menos estamos colapsando en Quito, Guayaquil, que son las dos ciudades más grandes. Esto obedece a que nosotros hemos realizado un informe solicitando que se repotencie la DINAPEN. Lastimosamente esto sucedió porque dentro de la nueva reestructuración de la policía, nuestra dirección, que antes era la DINAPEN, se transformó en DINAF, que es la nueva dirección de la familia, mujer, niñez, adolescencia, trata y tráfico de migrantes. Dentro de esta dirección se formaron cuatro subdirecciones que abarcan, así es, en donde estamos DINAPEN, está DEVIV, está UNCIS, que es la nueva unidad de delitos sexuales, y está la unidad de trata y tráfico de personas. Así que dentro de estas unidades pues reestructuraron, y parte de fue que dividan a la DINAPEN con UNCIS, y por el tema también de la carga laboral. Pero sin embargo, como les dije, estamos tratando de fortalecer. Yo creo que mi comandante general, ya con el pedido que se ha hecho, él nos está tomando en cuenta como DINAPEN. Nos han apoyado mucho con recurso logístico, que también estamos hoy por hoy teniendo un poco más. La dirección está tomando un poco más de fuerza porque es una dirección nueva, y estamos enfocando estos casos para que se identifique en la ciudadanía que también los niños necesitan la atención. Yo creo que ellos son parte fundamental, son el pilar fundamental de la estructura de una sociedad. Si nosotros hoy por hoy brindamos la educación, brindamos el apoyo, brindamos el soporte, vamos a tener buenos ciudadanos. No necesitamos rellenar la cárcel de personas ya cuando pasan la mayoría de edad, sino yo creo que aquí somos los llamados a identificar esas problemáticas, hacerles entender a nuestros adolescentes que son delitos los que ellos están cometiendo en las instituciones educativas. No es que es un juego el tema del bullying, no es que yo hoy le molesto, le jalo, cuando en realidad ya después se transforma en algo que lastimosamente muchos estudiantes pues no toleran y toman la decisión fatal de suicidarse, que tal vez puede ser el caso que pasó en Mejía, que no. Claro, bueno, allí entran varios temas a reflexionar, y ahí retomamos contigo, Felipe. Porque claramente, como lo has explicado, el tema del cuidado mental, de la salud mental, no es algo que está establecido en nuestra sociedad. Incluso, como bien lo decía Neri, también es un privilegio para quien puede pagar un psicólogo particular. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué alternativas puede tener el sistema público, o qué alternativas pueden tener las adolescencias? Porque, y las familias también, claro, ¿no? Los padres, las madres, ¿qué pueden hacer? Porque enfrentarte, como bien decía aquí Andrea, a los niños más grandes, por decirlo así, como se conoce internamente, también es miedo, es inquietud, es nervios, es ansiedad. O sea, desde chiquitos desarrollas otras sensaciones que no deberías de estar viviendo, más que disfrutar de tu infancia, si así fuera el mundo. No tener mayores preocupaciones que disfrutar. Sí, es importante lo que dice Neri. La psicología como tal, como bien lo has dicho, yo también lo veo desde la misma manera, es un privilegio hoy por hoy en nuestra sociedad. Es difícil darse abasto y cubrir los gastos de una terapia semanal, en peor de los casos 2-3 sesiones a la semana. Es un gasto sumamente elevado que ningún seguro de salud cubre, y que ni siquiera existe la intención de empezar a cubrir. Cuando se buscan citas o se buscan procesos psicoterapéuticos en la salud pública, dan citas a 4 o 5 meses. No se puede generar un trabajo como tal. Pero también es importante destacar dos cosas que han mencionado sobre el bullying y sobre el suicidio. Son dos cosas que van de la mano. No me gusta mucho utilizar el término bullying, porque el bullying hace referencia a todo tipo de acoso. El acoso escolar como tal es entre pares, es cuando se da entre dos adolescentes, entre dos niños, entre dos iguales. Acoso escolar entendido como todo tipo de intención de generar una agresión, ya sea física, verbal, psicológica, incluso social, a otra persona, y que esta violencia sea recurrente y que dure en un tiempo bastante largo o determinado. Muchas veces se piensa solo en esta agresión que se genera entre pares, pero la agresión que es perpetrada por parte de los profesores es algo que nunca se habla.
la agresión que es perpetrada por parte de los dirigentes o de los directores, tampoco se evidencia. Entonces, muchas veces los niños no tienen a quién recurrir, porque el mismo profesor, que es el que debería cuidarme, el que debería darme una escucha o brindarme seguridad, es el primero en recriminarme, es el primero en burlarse, es el primero en hacerme sentir de menos. Porque muchas veces los profesores, no por malos, sino porque no tienen los recursos o las herramientas para trabajar problemas personales, problemas familiares, llevan estos problemas a la vida escolar y se desquitan con su estudiantado, con sus estudiantes. Y eso ahora también falta, y veo como que la necesidad de mucha formación, ¿no? en los docentes, porque si bien se ha cambiado, antes cualquiera podía ser docente, hoy se supone que tienes que haber seguido pedagogía, que tienes que haber seguido una carrera para ser docente. Y el tema es que tampoco se piensa en el agresor. El agresor también es víctima, por lo general, víctima de su contexto social, de su contexto familiar. Tiene mucha ansiedad y tiene mucho miedo también, mucha ansiedad social de no ser reconocido, de no ser aceptado, de no ser valorado. Por eso busca imponer ese reconocimiento o ese respeto a partir del poder o a partir de la dominancia de otra persona, porque así se siente cómodo, así se siente reconocido. Prefiere ser un antagonista antes que no ser reconocido por nada. Pero lo que tú estás diciendo implica eso, nuevamente lo digo, un esfuerzo muy grande precisamente por hacer esto que está planteando ahora el Ministerio de Educación, reconocer. Tema de intervención o de prevención. Solo pensamos muchas veces en el agresor y la víctima, pero nosotros, como observadores, como espectadores, también somos parte de esa violencia. Claro. El silencio es violencia. Nosotros, por lo general, somos agresores pasivos. Y estamos en esta situación de pasividad. Si somos espectadores pasivos, no hacemos nada y permitimos que estas cosas pasen. Pero si nos convertimos en observadores o espectadores activos, vamos a empezar a intervenir y tratar de impedir que estas cosas escalen. Incluso ahí también hay que tener las herramientas y el conocimiento, porque precisamente en los casos de feminicidio o violencia de género, en muchos o en algunos de los casos, tú tratas de intervenir, pero la mujer lastimosamente, como se encuentra en una situación de poder y un círculo de violencia, pues en ocasiones defienden a los agresores, porque es un proceso, digo, y la verdad, ahí sí, también con una disposición y una discusión en medio de un porte de armas, también nos pone a temblar claramente. Hay ahora las discusiones, hay un procedimiento, pero ahora lo piensas, incluso si antes lo pensabas 2 veces, lo piensas 1000 veces, porque tenemos desconocimiento también sobre ese tema, y la verdad que nos falta un montón para incluso aquí se nos acaba el tiempo, pero digo, en general nos falta tiempo también, porque ya tenemos que ir cerrando. Solamente queremos pedirles una conclusión a cada uno de ustedes y bueno, el compromiso para que estemos más en contacto, para que podamos abrir más espacios también de interacción con la ciudadanía, para explicar estos fenómenos sociales que nos están pasando, que tenemos que asumirlos, que son reales hoy por hoy en el país. Andrea, por favor, tu conclusión. Bueno, creo que lo más importante aquí, creo que deberíamos, como tú dices, mantenernos unidos todos los que competen a poder solucionar este caso, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Tener una seguridad que nuestros hijos van a estar totalmente protegidos en cualquier aspecto que ellos quieran afrontar, decir, comunicar o estar haciendo el día a día. Creo que también faltaría un poco de colaboración dentro de las instituciones para poder realizar charlas, poder ser acompañamiento de los chicos, no solo lo que es la parte académica, sino la parte emocional, psicológica, y saber cómo ellos puedan desarrollarse ante estas cosas, porque falta mucho lo que es el diálogo, las aperturas a charlas. En el caso de los colegios fiscales, falta mucho eso, muchos profesores que estén al tanto de estas cosas, que sepan, sean capacitados para poder sobrellevar esto. Pienso que eso sería el punto más importante para poder controlar un poco la agresión, el bullying, el maltrato dentro de las instituciones, porque sin una charla, sin un conocimiento a los niños más chiquititos y también a los grandes, no se va a llegar a ningún lado, tanto dentro y fuera de las instituciones. Gracias, Andrea. Se debe garantizar la inversión social, puesto que en nuestro país hay más de 5 millones de desempleados, 1.200.000 bachilleres fuera de las universidades, y los factores de riesgo, cuando se establecen más brechas sociales, se agudizan. Y se establecen en inseguridad, se establecen en violencia, se establecen en abuso. Y sobre todo, se debe dar paso a la actualización de los protocolos.
para la prevención y para la acción, en el sentido de que aquí sobre todo prevalezcan los derechos de la víctima. Muchas veces prevalecen los derechos del victimario, que en muchas instancias tiene una posición de poder. Por ello, llamar a la inversión social y a la acción de cada uno de los entes competentes en cada espacio. Muchísimas gracias, Neri. Mayor, por favor. Bueno, de mi parte, bueno, agradecerle este espacio, esta invitación. Agradecerle a ustedes por estar aquí, porque unas personas como que nos descolan full. No, y cuenten siempre con nosotros, al menos mientras esté como jefe provincial de la INEP aquí, el respaldo siempre para toda la ciudadanía, para ustedes. Nos debemos nosotros como policía a ustedes y estamos para trabajar por ustedes y especialmente por nuestro grupo vulnerable, nuestros niños y adolescentes. Creo que nosotros somos una policía muy comprometida, especializada, y creo que el compromiso va a ser seguir luchando con los recursos humanos, logísticos que tengamos para apoyar y proteger a nuestra ciudadanía, especialmente a nuestras niñas y adolescencia. Así que de mi parte, igual, yo les voy a dejar el número telefónico, que es el 095-872-8843. Es mi número personal, pero yo tomo las denuncias para yo poderles apoyar. Yo creo que ahí está el compromiso, así que cuando ustedes tengan casos de delitos, pues no duden en articularse con nosotros de manera muy reservada, porque también esa la ciudadanía pide la reserva. Yo trabajo la mano con ustedes, así que no se preocupen que nosotros no vamos a vender la información, sino al contrario, vamos a proteger a nuestros niños y a salvar vidas, que eso es lo importante. Gracias, Mayor. Felipe, contigo cerramos. Bueno, igual una vez más agradecer por, como han dicho mis compañeros panelistas, del espacio que se presta para este tipo de temas que muchas veces son invisibilizados o no son contabilizados, sobre todo en ámbitos educativos que muchas veces se camuflan como disciplina o como manera de educar. Desde la fundación que represento, Terres de Homs, estamos trabajando mucho en promover capacitaciones, muchas, se me fue la palabra, hemos implementado muchos cursos o planes justamente para educar a la sociedad en temas de justicia juvenil y de mecanismos que puedan justamente permitir una resolución de conflictos de una forma que no sea penalista, sino restaurativa, restaurar el vínculo social que se rompe, porque en estos temas de abuso, por ejemplo, en los colegios, ya no solo se trata del agresor y de la víctima, se trata del contexto social y el contexto escolar, que también se ve afectado. Como decían, muchas personas no reaccionan, no actúan por miedo a luego convertirse ellos en víctimas o recibir los malos tratos, y por eso muchas veces callamos e invisibilizamos esto. Así es. También creo que una de las formas de poder prevenir y promover la prevención, valga la redundancia, que se puede generar tanto en los espacios educativos como en los espacios familiares, es educar desde la inteligencia emocional, ser empáticos, ser solidarios, tener habilidades sociales, trabajar desde el compañerismo. Creo que eso es algo que puede promover mucho, que se genere una situación o un ambiente escolar mucho más ameno y mucho más saludable. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a todos y a todas las personas que nos han escuchado hoy. Nos hemos pasado 6 minutos, le devolvemos al tiempo que nos devolvieron el espacio a nuestros compañeros, así que bueno, nos vemos el lunes con más información. Hay algunos temas también que abordamos en relación a la transición de autoridades en Quito, así que bueno, sí, en sintonía de Radio Pichincha. Solamente quiero cerrar con un comentario que nos envían por acá y nos dice: tomen en cuenta que muchos jóvenes se están criando solos, sin padres, por la migración, y la ausencia de los padres crea problemas también muy fuertes. Hay que abordar este tema, la violencia dentro de los establecimientos educativos y fuera de ellos también. Amigos, les enviamos un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.